Ascendió al cielo en presencia de muchos, rodeado de gloria y cubierto por una nube. Pero nadie sabe con certeza a dónde fue. ¿Desapareció en el espacio? ¿Entró en otra dimensión o fue recibido en un trono inabarcable en la tierra? Lo que sucedió ese día fue más que un acontecimiento celestial. Fue el cumplimiento de profecías ocultas, el comienzo de una revolución espiritual y la venida del reino eterno. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre la ascensión de Jesús. Quédate hasta el final y verás por qué este momento, a menudo pasado por alto, es la clave para comprender lo que Dios está haciendo ahora mismo y lo que pronto sucederá en el mundo. Suscríbete para no perderte más revelaciones como esta. Comparte este vídeo y prepárate, porque el Rey ascendido pronto regresará. El sol apenas comenzaba a dorar las piedras del Monte de los Olivos. Era temprano, pero no había sueño en los ojos de quienes caminaban junto al resucitado. Pedro, con paso firme y un corazón aún tembloroso, no podía dejar de mirar al Maestro. Juan, el más joven y cercano, permaneció en silencio como quien había presenciado cosas incomprensibles para los humanos. María Magdalena, quien lo había visto morir y resucitar, se alejó, sin saber si reír o llorar. Ese encuentro no fue como los demás. Había algo en el aire, un susurro que no provenía del viento, la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Una vez más, Jesús caminó entre ellos lentamente, pero con determinación. Sus palabras eran suaves, pero cada una cargaba el peso de la eternidad. No habló del dolor de la cruz, ni de la traición de Judas, ni del juicio injusto. Habló del reino venidero, del espíritu que vendría, del poder que recibirían. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero su voz les traspasó el corazón. Les recordó todo lo que les había dicho desde Galilea hasta Jerusalén, desde la sinagoga de Nazaret hasta la última cena, pero ahora sus palabras sonaban diferentes, más vivas, más urgentes. No eran lecciones que aprender, sino mandatos que cumplir. Les habló como quien transmitiría un legado que cambiaría el mundo. Pedro, quien había fallado tantas veces, se atrevió a preguntar con voz temblorosa: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel ahora?». Ese deseo no era nuevo. Desde niños les habían enseñado que un Mesías vendría a liberar a su pueblo del dominio romano, a sentarse en el trono de David y a traer justicia a la tierra. Pero ahora estaban ante un Mesías que había vencido a la muerte, que había comido con ellos después de su resurrección, que había caminado entre los sepulcros y resucitado en gloria. ¿No era este el momento perfecto para establecer su reino? Jesús lo miró con ternura, como un padre que comprende la pregunta de su hijo, pero sabe que aún no ha llegado el momento de darle una respuesta completa. Tú no eres quien conoce los tiempos y las épocas que el Padre ha establecido con su sola autoridad. Dijo, con la autoridad de quien conoce el plan desde antes de la creación. Pero entonces, como si una antorcha hubiera pasado de mano divina a mano humana, dijo lo que se convertiría en el corazón de su misión. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esas palabras no se entendieron del todo en aquel momento. ¿Qué significaba exactamente recibir poder? ¿Y quién era este Espíritu que vendría? Sin embargo, algo ardía en su interior. Un fuego que no era humano. Era como si un eco del Sinaí se hubiera desatado en lo profundo de sus corazones. ¡Oh más! No lo comprendían todo, pero sabían que estaban al borde de algo grandioso, algo que comenzaría allí, pero no terminaría hasta llegar a las orillas más lejanas y a los corazones más endurecidos. Jesús se detuvo. Estaban cerca de Betania, en una pequeña colina desde donde se veía a Jerusalén a lo lejos. Donde había llorado por la ciudad que lo había rechazado, ahora alzaba la mano. No para sanar, ni para multiplicar el pan, sino para bendecir. Era la bendición de quien se va, pero deja su poder. Una bendición sin lágrimas, pero llena de gloria. María se arrodilló. Juan cerró los ojos, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Pedro apretó los puños, no con ira, sino con determinación. Algo dentro de él se rompía y se reconstruía a la vez. Fue entonces cuando sucedió. Sus pies comenzaron a despegarse del suelo. No hubo truenos ni terremotos. Solo una nube, como las nubes que guiaron a Israel por el desierto, lo cubrió. No desapareció en un instante. Se elevó lentamente, como si el cielo no quisiera separarse demasiado rápido. Y ellos, petrificados, no podían dejar de mirar. El silencio era absoluto. Solo el viento agitaba sus mantos y las hojas de olivo. Cuando la nube lo cubrió por completo, dos hombres aparecieron junto a ellos.
Vestían de blanco y sus rostros brillaban con una luz que no era de este mundo. No había miedo, solo asombro. Sus palabras no eran una profecía ni una advertencia, sino una promesa. Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá de nuevo como lo vieron irse. La escena terminó sin trompetas, sin aplausos, sin vítores, solo con la mirada fija en el cielo. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no eran solo pescadores, recaudadores de impuestos o mujeres que seguían a sus amos. Ahora eran mensajeros, testigos de lo imposible, herederos de una misión sagrada. Y aunque aún no lo entendían todo, sabían que, a partir de ese momento, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Los ecos de esas últimas palabras aún resonaban en los corazones de cada persona mientras descendían de la montaña. Nadie habló. El silencio no era de confusión, sino de reverencia. Algo sin precedentes había sucedido ante sus ojos. Un hombre, no cualquiera, sino el Hijo de Dios, había sido elevado sin ayuda humana, sin alas ni artificios, solo por el poder del cielo, en medio de una nube de gloria. Nadie podía explicar lo que acababa de suceder. Lo que sabían era que algo invisible, pero real, había rasgado el velo que separaba la tierra del trono eterno. Y no era una nube cualquiera. No era una masa de vapor como las que flotan en el cielo en los días cálidos. La nube tenía un peso espiritual, una presencia paralizante. Pedro, bajando la mirada y la mente, recordó las historias que le habían enseñado de niño en la sinagoga. La nube que cubrió el monte Sinaí cuando Moisés subió a recibir las tablas. La misma nube que había llenado el tabernáculo cuando descendió la gloria de Dios. Esa nube. La nube cubría el templo de Salomón, impidiendo que los sacerdotes sirvieran. Juan, por su parte, comenzó a comprender que la nube no solo ocultaba a Jesús de su vista, lo escoltaba a donde verdaderamente pertenecía. Era la Sejiná, la manifestación visible de la gloria divina. No era la primera vez que aparecía, pero sí la primera vez que aparecía, no para descender, sino para ascender. No se trataba de una desaparición, sino de una entronización. Jesús no estaba siendo elevado, estaba siendo recibido. El cielo no solo lo había acogido, sino que lo había proclamado. En ese momento, invisible para los hombres, pero grabado para siempre en el cielo, el Rey regresaba a su reino. Pero, ¿por qué ascender? ¿Por qué no simplemente desaparecer? La respuesta está escrita en la Biblia. Desde los días de Enoc y Elías, la ascensión había sido un símbolo de comunión ininterrumpida, de aprobación divina, pero esta vez era diferente. Quien ascendió no era un profeta, sino el Hijo Eterno. Y su ascensión fue pública, como lo será su regreso. Como se fue, así volverá, y no en secreto. María, que había permanecido en silencio, cerró los ojos con fuerza, como intentando conservar la imagen de ese momento en su memoria. Recordó cómo tan solo unas semanas antes lo había visto colgado en un madero, ensangrentado. Ahora lo veía resucitar en gloria. No eran imágenes contrastantes, eran capítulos de la misma historia. El siervo sufriente había sido coronado rey glorioso. El mismo hombre al que los hombres escupieron ahora era recibido por ángeles. El contraste era tan grande que el alma no podía contenerlo sin quebrarse. Desde el punto de vista humano, Jesús se había ido, pero desde la perspectiva del cielo, Jesús había regresado. Los cielos que se habían rasgado en el río Jordán para el descenso del Espíritu Santo ahora se abrían para recibir al Hijo. El cielo, que había estado cerrado durante siglos a causa del pecado, ahora recibía al único digno de entrar por sus puertas eternas. Los ángeles que lo habían servido en el huerto de Getsemaní y presenciado su agonía ahora lo rodeaban como una escolta real. No hacían falta trompetas, pues la presencia del resucitado era más gloriosa que cualquier anuncio. Había trascendido dimensiones que ningún ser humano había trascendido jamás por méritos propios, y cuando vino, los cielos no pudieron callar. Quizás, como dijo el salmista, se abrieron las puertas de la eternidad y alguien exclamó: ¿Quién es este Rey de gloria? Y una voz respondió: el Señor, fuerte y poderoso en la batalla. Arriba, comenzó una ceremonia que ningún ojo humano podría presenciar, pero que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. No fue una simple partida, fue una coronación celestial del Verbo hecho carne. Y mientras esto sucedía arriba, abajo, hombres y mujeres quedaron marcados por lo que vieron. Aún no lo sabían, pero se habían convertido en pilares de un nuevo templo, testigos de un reino que comenzaba a establecerse, aunque aún no se había realizado plenamente. Porque ese día en el monte,
Los olivos no solo se elevó el Salvador, el cielo mismo tocó la tierra. Y desde ese instante nada en el mundo volvería a ser igual. La pregunta no se hacía en voz alta, pero ardía en la mente de todos ellos como una llama secreta. ¿A dónde fue exactamente? ¿Dónde está ahora? Jesús no simplemente desapareció entre las nubes como un humo que se disipa. Subió. Pero, ¿so dónde? La tierra tenía límites, el firmamento tenía estrellas, pero más allá estaba el mismo misterio que siglos antes había envuelto al profeta Isaías. Cuando dijo haber visto al Señor sentado en un trono alto y sublime, o al apóstol Pablo cuando afirmó haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, un lugar tan sobrecogedor que ni siquiera pudo describirlo con palabras humanas. La Escritura hablaba de los cielos, no un único cielo, sino una jerarquía de dimensiones. El primero donde vuelan las aves y circulan las nubes. El segundo donde brillan los astros y planetas. Pero había un tercero, invisible, inaccesible a los hombres, el verdadero hogar de Dios. Ese era el destino del Cristo glorificado. No subió simplemente hacia arriba, subió más allá del cosmos, más allá de lo físico, al corazón mismo del reino eterno, al centro de toda autoridad y poder, donde el Padre lo esperaba. Pedro, al meditar en estas cosas días después, comprendió que la ascensión de Jesús no había sido un acto teatral para impresionar a sus discípulos. Era una proclamación silenciosa al universo. El Mesías no solo venció la muerte, sino que fue entronizado en los lugares celestiales. En la hebrea, la ubicación del cielo no se trataba de coordenadas físicas, sino de esferas de autoridad. Y Jesús, al ascender, fue colocado por encima de todo principado, de toda potestad, de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Juan, por su parte, repasaba las palabras que Jesús les había dicho antes de su pasión. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Aquellas palabras que antes sonaban simbólicas, ahora cobraban una dimensión cósmica. Jesús había subido a la morada eterna, no para alejarse, sino para preparar el terreno para un reencuentro glorioso. Su ascensión no era una despedida, sino una promesa activa, una construcción invisible que algún día se manifestaría con toda su majestad. Y mientras los días avanzaban, los discípulos empezaban a comprender que el cielo no era simplemente un lugar lejano, era una realidad superior. El trono al que Jesús había subido no estaba oculto por la distancia, sino por la gloria. Lo que los ojos humanos no podían ver, el Espíritu comenzaba a discernir. Estaba sentado a la diestra de Dios, y esa diestra no era un lado físico, sino la posición de suprema autoridad de favor, de victoria total. Desde allí gobernaría, desde allí intercedería, desde allí enviaría su Espíritu. Pero aún quedaba algo más profundo. Al subir, Jesús no lo hizo solo como Dios, lo hizo como hombre glorificado. En ese momento, por primera vez en toda la eternidad, un cuerpo humano, santo, resucitado, incorruptible, entraba al cielo eterno. Jesús no solo abrió el camino, él mismo era el camino, y su ascensión marcaba el inicio de una nueva etapa para la humanidad, la posibilidad de real comunión con el Padre, no como siervos temerosos, sino como hijos adoptados, como ciudadanos celestiales. Los cielos habían recibido al Rey, pero no como lo habían conocido antes. Ahora era el Cordero inmolado, el Redentor coronado, el intercesor que conoce el dolor humano y lo presenta delante del Padre con sus propias cicatrices. Y esas cicatrices, lejos de ser borradas, eran ahora los trofeos eternos del amor más poderoso del universo. Así, mientras los discípulos oraban y esperaban, un nuevo entendimiento comenzaba a florecer en ellos. Jesús no estaba ausente, simplemente estaba más allá, más presente de lo que jamás imaginaron, aunque sus ojos ya no lo vieran. Había subido al cielo, al verdadero cielo, y desde ese lugar elevado, donde el tiempo no marca límites y la muerte no tiene voz, aguardaba el día en que cada uno de ellos se reuniera con él, no como peregrinos errantes, sino como herederos glorificados del reino que jamás tendrá fin. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Lucas 9:27. Y añadió: cuando estas cosas comiencen a suceder, alcen la vista y la cabeza, porque su redención está cerca. La ascensión, entonces, no es solo una promesa cumplida, sino un modelo para el futuro. La nube que lo oculta no es un velo de separación, sino un anuncio silencioso de su regreso, cruzando el mismo cielo que cruzó al partir. Pero esta vez no regresará solo, regresará con sus santos,
con sus ángeles, con la gloria de su Padre. Y su propósito no es repetir su sacrificio, sino establecer su reino visible, juzgar a las naciones, restaurar lo que el pecado ha destruido. En ese día, todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. La tierra temblará, los malvados temblarán, y los malvados temerán. Los redimidos alzarán la vista, sabiendo que su Rey ha regresado por ellos. La esperanza del regreso del Rey es la fuerza impulsora de los mártires, el consuelo de los perseguidos, el sufrimiento de los misioneros, el fuego en medio de la oscuridad. Porque quien fue llevado al cielo no se ha olvidado de su pueblo. Cada lágrima ha sido contada, cada oración escuchada, cada acto de fe registrado. Y cuando regrese, lo hará como un juez justo, pero también como un esposo que sale al encuentro de su amada. Esta es la gran esperanza que brota de la ascensión, no un Cristo ausente, sino un Cristo entronizado que pronto regresará. La Iglesia mira al cielo no solo con anhelo, sino también con expectativa. El alma y la esposa claman: ven, Señor Jesús, porque el mundo, por orgulloso que sea, está destrozado, y solo el regreso del Rey puede restaurarlo por completo. La ascensión nos recuerda que nuestro Redentor vive y reina, pero también nos insta a no quedarnos quietos, a no vivir como si todo hubiera terminado aquí. Porque la historia no termina en el Monte de los Olivos. Es solo el prólogo del gran final. El mismo Jesús que ascendió volverá a caminar por esta tierra, y cuando lo haga, toda promesa se cumplirá, toda injusticia será juzgada, toda lágrima será enjugada. La nube que lo oscurecerá será la nube que señale su regreso. Y esta vez no serán solo unas pocas personas las que miren al cielo. Habrá multitudes, habrá muchas naciones, habrá siglos de esperanza cristalizados en un solo instante. El Rey regresará y su reino habrá terminado. Y así, Jesús ascendió a las nubes, no para partir, sino para ocupar su lugar en lo más alto del universo, donde gobierna con poder, intercede con compasión y se prepara para el glorioso día de su regreso. Su ascensión no es el final de una historia, sino el comienzo de una eternidad inquebrantable. Hoy reina, hoy habla, hoy llama, y muy pronto los cielos se rasgarán de nuevo, y el Rey caído regresará con una gloria incomparable. Si esta historia te ha conmovido y te ha mostrado una dimensión de Cristo que quizás desconocías, te invito a suscribirte para que juntos sigamos explorando las profundas verdades que esconde la palabra de Dios. Comenta tu parte favorita, comparte este vídeo y ayúdanos a llevar este mensaje hasta los confines de la tierra, porque el Rey ha ascendido y su regreso está más cerca de lo que creemos. Nos vemos en el próximo capítulo de esta maravillosa historia eterna.